Recuerdo la pesada puerta de madera, siempre imponente, de la que fue nuestra casa. Un día, hace muchos años, Ricardo me apuró con un gesto impaciente mientras yo dudaba en el umbral. Él miró su reloj. Dijo algo sobre no tener tiempo para estas cosas, mientras yo sujetaba con fuerza las pequeñas manos de mis hijos. Yo, en ese momento, no respondí. Solo observé la prisa en sus ojos, la forma en que su mano tocaba el frío pomo. No era debilidad, no. Era una quietud. Una forma de entender que las palabras, a veces, sobran. Él veía una mujer que ralentizaba su día, pero yo veía el principio de un final que él aún no imaginaba. La verdad, a veces, solo se muestra cuando todo lo demás, aquello que creíamos tan sólido, se desmorona. Ese día, Ricardo no lo sabía, pero su prisa fue el primer paso de un camino que nos llevaría a lugares muy distintos. Aquella puerta, aquel umbral, fue testigo silencioso. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia. Me alegrará mucho saberlo. Soy Elara. Tengo 48 años ahora. Vivo en Madrid, en un piso luminoso, tranquilo. Mis hijos, Sofía y Mateo, tienen 12 años y crecen cada día. Mi vida es, hoy, una calma que me costó mucho construir. Hace apenas unos días, el sol de Madrid brillaba con esa luz clara de otoño. Llevé a mis hijos al juzgado, no por algo triste o complicado, sino por un simple trámite administrativo, de esos que la vida te va poniendo. Mientras esperábamos el ascensor en el vestíbulo, los niños, curiosos, miraban a su alrededor. Sofía, con su melena castaña, me tomaba de la mano. Mateo, más callado, se mantenía cerca. En ese instante, mi mirada se encontró con la de Ricardo. Y la de doña Carmen. Fue un impacto silencioso. Ellos estaban a unos pasos, sus rostros marcados por algo que no supe definir al principio. Preocupación. Quizás cansancio. Ricardo parecía más delgado, con la mirada perdida. Doña Carmen, su madre, que solía llevar la cabeza alta, hoy se encorvaba un poco, con los hombros caídos. Sus ojos se detuvieron en mis hijos, luego en mí. Y se quedaron allí, inmóviles. Un asombro frío. Para ellos, yo era, seguramente, el fantasma de un pasado que creían haber enterrado. Mis hijos, ya no esos pequeños de 5 años que un día salieron de estas mismas puertas de la mano de su madre. Ahora eran 2 adolescentes, sanos, sonrientes, con una confianza en sus ojos que solo una infancia llena de amor puede dar. Y yo ya no era aquella mujer que un día se fue con lo puesto. Sentía su mirada, pesada, pero no me afectaba. No había rencor. Solo una distancia, un muro invisible que el tiempo había levantado entre nosotros. Les dediqué un leve asentimiento con la cabeza. Un saludo cortés. Nada más. No había necesidad de palabras. Mis hijos no los reconocieron de inmediato. Ricardo y doña Carmen permanecieron inmóviles, como estatuas de sal. Sus ojos, llenos de perplejidad y quizás una punzada de arrepentimiento, se aferraban a mi imagen, a la de mis hijos. El ascensor llegó. Entramos. Mis hijos me abrazaron por la cintura. En ese breve instante, al cerrar las puertas, sentí que aquel encuentro era como el cierre de un círculo, un final inesperado. Y de repente, mi mente viajó 7 años atrás. A aquel otro día, en este mismo lugar, donde mi vida, tal como la conocía, terminó. Hace 7 años, Madrid también amanecía con una luz clara. Un día cualquiera. Pero para mí, aquel no era un día normal. Era el día de mi divorcio. Tenía 41 años. Sofía y Mateo, mis mellizos, apenas 5. Sus manos pequeñas, aferradas a las mías, eran mi único anclaje. Recuerdo la sala de mediación en el juzgado. Un lugar frío, impersonal. Ricardo, mi exmarido, estaba sentado frente a mí.
Su mirada, pegada a la pantalla de su teléfono. De vez en cuando, alzaba los ojos para ver la hora, como si todo aquello fuera una molesta interrupción. No preguntó nada. No intentó retener nada. Doña Carmen, su madre, a su lado. Su voz, siempre tan cortante, resonó en la habitación. El acuerdo es claro. Tú te quedas con los niños. Nosotros no los disputaremos. Unas palabras que me entregaron a mis hijos como si fueran un paquete más, una parte insignificante de un matrimonio que había perdido todo su valor. Asentí. No discutí. No pedí nada de los bienes. La verdad, en ese momento, lo único que deseaba era salir de allí. Coger mis hijos y marcharme. Firmé los papeles del divorcio. Mi mano no tembló. Fue rápido, como si llevara años esperando ese momento. Para mí, no era una pérdida. Era un final. El final de una jaula dorada. Ricardo firmó los papeles de la custodia sin decir una palabra. Ni siquiera preguntó si yo tenía la capacidad para criarlo sola. No abrazó a Sofía ni a Mateo ni una sola vez antes de levantarse y salir. Aquel gesto, aquella indiferencia, me hizo sentir que, desde ese instante, yo no era solo una mujer divorciada. Era el único pilar de dos pequeñas vidas. Sofía, siempre la más vivaz, me preguntó, con su voz dulce e inocente: «Ahora volvemos a casa, ¿verdad, mamá?» La abracé con fuerza. «Sí, volvemos a casa». Mateo, mi pequeño silencioso, se apretó a mi costado. Sus pequeñas manos aferradas a mi ropa. No me atrevía a mirarlos a los ojos. No quería que vieran la tormenta que se desataba dentro de mí. Salimos del juzgado. Un coche nos esperaba. Abrí la puerta, subí a los niños, y no miré hacia atrás. No había nada a lo que volver. Nada que lamentar. Solo un capítulo que se cerraba para siempre. En mi cabeza, las palabras frías de doña Carmen seguían resonando. Los niños son pequeños. Para nosotros no es conveniente. Puedes llevártelos. Unas palabras que me dolieron más que cualquier grito, porque convertían a mis hijos en una carga, algo de lo que librarse. El coche nos llevó por un camino desconocido. El Ara. Ya no la señora de Ricardo. Ahora, solo el Ara. Con dos niños pequeños y un lienzo en blanco frente a mí. Llegamos a un callejón estrecho, a una casa de alquiler modesta. Las paredes viejas. La puerta chirriaba. Era nuestro nuevo hogar. Sofía y Mateo entraron, observando el pequeño salón con ojos extraños. Sofía me preguntó si esa noche dormiríamos los tres juntos. Su vocecita me estrujó el corazón. Desplegué un colchón fino en el suelo frío. Coloqué nuestra poca ropa en un armario de plástico viejo. Mientras hacía todo aquello, escuchaba sus respiraciones, ya tranquilas. Cuando la tenue luz amarilla de la lámpara fue la única que quedaba, me senté en el suelo. Me apoyé en la pared. Exhalé lentamente. Aquella primera noche, no pude dormir. La primera noche después del divorcio, el sueño no venía. Mi mente era un torbellino de imágenes de aquel día en el juzgado. Las miradas esquivas. Las firmas frías. Y las palabras de indiferencia que me entregaron a mis hijos como una responsabilidad que nadie más quería. Pero entre esos fragmentos de memoria, escuchaba a Mateo removerse, su pequeña mano buscando la mía sin darse cuenta. Y a Sofía, llamando mamá en sueños. Fue en ese instante. En esa quietud de la noche. Entendí que no podía derrumbarme. Si yo flaqueaba, el mundo de mis hijos se vendría abajo. Así que, en silencio, abrí mi viejo ordenador portátil. Inicié sesión en aquellos documentos antiguos que no había tocado en años. Aquellos planes, aquellas ideas que dejé a un lado cuando elegí ser una esposa y una madre a tiempo completo. A la débil luz de la pantalla, comencé a trazar los primeros pasos de mi nueva vida. No era para demostrar nada a quien me había abandonado.
Era para asegurar que mis dos pequeños, durmiendo a mi lado, nunca más tuvieran que preguntar, «Mamá, ¿estás aquí?». La primera mañana en la casa de alquiler, me desperté antes del amanecer. El ruido de los coches en el callejón sonaba extraño. Tardé unos segundos en recordar que ya no estaba en mi antigua casa. Esa conciencia trajo consigo una sensación de vacío. Un vacío que fue rápidamente eclipsado por la realidad que dormía a mi lado. Mis hijos, Sofía y Mateo, seguían profundamente dormidos, cada uno en una postura diferente, pero ambos con el rostro vuelto hacia mí, como si en su subconsciente buscaran la única seguridad que conocían. Me levanté en silencio. Doblé la manta fina. Miré alrededor de la pequeña habitación. Un espacio que aún no me resultaba familiar, pero que ya era el punto de partida de una vida completamente nueva. Cada comida, cada factura, cada día que pasaba, todo debía ser calculado con sumo cuidado. Rápidamente, preparé una taza de café, mi único lujo. Mientras tomaba un sorbo, abrí mi teléfono para revisar los próximos gastos. El alquiler. Las matrículas para la escuela de los niños. Los gastos cotidianos. Todo se presentaba con una claridad tan brutal que no me permitía ni un segundo de divagación. Y por primera vez desde el divorcio, sentí el peso de estar sola frente a un futuro tan largo. Cuando los niños se despertaron, Sofía corrió a abrazarme. Me preguntó si hoy podríamos salir a jugar. Mateo se quedó quieto en la cama, mirándome con una seriedad impropia de su edad. Esa mirada me conmovió y me impulsó a ser aún más fuerte. Porque entendía que los niños no necesitan una madre rica. Solo necesitan una madre que no se rinda. Comencé a organizar mi día con una disciplina férrea. Durante el día, dejaba a los niños en una escuela infantil cercana. Por la noche, trabajaba a distancia, aceptando pequeños proyectos que antes había rechazado por estar ocupada con la familia. Algunas noches trabajaba hasta la madrugada, los ojos me ardían, pero no me atrevía a acostarme pronto. Temía que si me retrasaba un paso, todo se desmoronaría. En los momentos de mayor agotamiento, solía parar unos minutos. Miraba a mis hijos dormir. Escuchaba sus respiraciones tranquilas. Me recordaba a mí misma que si yo caía hoy, mañana nadie se levantaría por mí. Algunas tardes, al recoger a los niños, solo me quedaba dinero para una comida sencilla. Aún así, sonreía. Caminaba con ellos, contándoles pequeñas historias, para que no sintieran que la vida era una carencia. Y fue en esos momentos, aparentemente tan normales, donde empecé a comprender que la fuerza no viene de grandes decisiones, sino de no permitirte rendirte cada día. Por las noches, cuando la casa de alquiler volvía a sumirse en el silencio, abría de nuevo mis antiguos documentos. Reorganizaba cada idea, cada contacto que había permanecido dormido durante años. Sin prisas, sin impaciencia. Solo, en silencio, colocando cada pequeño ladrillo para el camino que sabía que, tarde o temprano, debía retomar. Y bajo esa tenue luz amarilla, la mujer que una vez fue considerada débil empezaba a aprender a mantenerse erguida. Sin que nadie lo viera, pero lo suficientemente firme como para que, un día, la vida misma tuviera que mirarla de otra manera. Quizás, todos hemos enfrentado comienzos así. Usted, que me escucha, ¿dónde encontró la fuerza cuando todo parecía derrumbarse? Comparta su historia aquí abajo. Después de casi un mes viviendo en aquella casa de alquiler, cuando el ritmo de vida de mis hijos y el mío se fue asentando, me permití, por fin, tocar esas partes de mi memoria que durante tantos años había intentado olvidar. No por dolor, sino porque no tenían cabida en mi vida de esposa y nuera. En las noches tardías, cuando Sofía y Mateo dormían profundamente, abría mi viejo portátil. Iniciaba sesión en cuentas que no usaba desde hacía muchísimo tiempo. Cada carpeta, cada plan, aparecían como piezas de un Elara diferente. De la mujer que una vez fue segura de sí misma, decidida.
La mujer que tenía un mundo propio más allá de la cocina y el dormitorio familiar. Antes de casarme, había trabajado en el sector tecnológico. No como asistente o empleada corriente. Fui una de las primeras personas en construir una plataforma educativa en línea para niños aquí en España. Un proyecto que, en aquel entonces, era muy nuevo. Y que muchos consideraban un sueño. En esos días, no me faltaba ni capacidad ni ambición. Pero cuando me casé, voluntariamente di un paso atrás. Me retiré de la gestión. Cedí los derechos de nombre y la voz a otros. Solo conservé una pequeña parte de las acciones, como una forma de mantener mi trabajo. Y luego, dejé que todo eso permaneciera inactivo durante años, como si nunca hubiera existido. Ricardo, mi exmarido, nunca se interesó realmente por mi trabajo. Él creía que lo que yo hacía antes era solo un pasatiempo, algo secundario. Que mi principal responsabilidad era la familia. Y fue esa subestimación, esa falta de interés, la que poco a poco me enseñó a callar. A no explicar. A no intentar demostrar nada. Porque entendí que hay personas que nunca verán tu valor hasta que te marches. Ahora, con todos los lazos rotos, empecé a revisar cada relación antigua. Cada correo electrónico sin leer. Cada invitación a colaborar que había dejado pasar. No era para volver rápidamente a la luz o para demostrar nada. Era para preguntarme, con mucha lucidez, si lo que una vez construí tenía aún la base suficiente para continuar. Hubo noches en las que me sentaba mucho tiempo frente a la pantalla. Mis manos sobre el teclado, pero sin poder escribir una sola línea. Porque entre los números y los planes, estaba la imagen de mis hijos durmiendo. Eso me obligaba a considerar cada paso con mucha cautela. Porque esta vez, si me equivocaba, no solo yo pagaría el precio. Pero fue precisamente en esa cautela donde poco a poco recuperé la sensación familiar de tener el control de mi vida. Una sensación que, durante tantos años como nuera y esposa, había perdido sin darme cuenta. Y cuando la luz en la casa de alquiler se apagaba, ya cerca del amanecer, Elara sabía que ya no era solo una mujer que intentaba sobrevivir cada día. Estaba, poco a poco, preparándose para volver al lugar exacto que una vez había dejado. En los días siguientes, la vida de mis hijos y la mía transcurrió con un ritmo silencioso pero disciplinado. Por la mañana, llevaba a Sofía y Mateo a la escuela y regresaba a la casa de alquiler para trabajar en silencio. Por la noche, cuando la ciudad dormía, abría de nuevo mis antiguos planes. Editaba cada pequeño detalle, como si estuviera conversando con mi yo del pasado. No me apresuraba a buscar reconocimiento ni grandes contratos. Empecé con cosas muy pequeñas. Aceptaba dar consejos gratuitos para algunos proyectos de educación en línea de antiguos conocidos. Sin firmar. Sin aparecer en público. Simplemente, los ayudaba a revisar la estructura de sus productos, las estrategias para llegar a los usuarios. Cosas que antes hacía muy bien, pero que nunca fueron reconocidas. Algunas tardes, mientras trabajaba, esperaba a que los niños salieran de la escuela. El sonido de la notificación de un correo electrónico resonaba en la habitación tranquila. Me sobresaltaba. Porque cada respuesta positiva de un socio me recordaba que mi capacidad nunca había desaparecido. Solo había estado dormida durante los largos años que estuve cubierta por el rol de esposa. Mateo solía sentarse a mi lado, observando atento los números que aparecían en la pantalla. De vez en cuando, hacía una pregunta muy corta. Sofía, por su parte, se sentaba a colorear. Ninguno de los dos hacía ruido, como si de alguna manera sintieran que eran momentos muy importantes para mamá. Poco a poco, me fueron recomendando otros proyectos. Pequeños. Dispersos. No me reportaban mucho dinero. Pero cada uno de esos contactos era como un hilo fino que, lentamente, volvía a conectar la red que una vez tuve. Y fue en ese proceso donde Elara volvió a aprender a mantenerse erguida por su propio valor. Sin necesidad de que nadie la respaldara.
sin necesidad de que nadie la reconociera. A veces, cansada, me preguntaba si iba demasiado despacio. Pero luego, al ver a mis hijos crecer cada día en la paz que yo me esforzaba por mantener, entendía que no necesitaba ir más rápido que nadie. Solo necesitaba ir en la dirección correcta. Y una noche cualquiera, envié un correo electrónico proponiendo una colaboración a la antigua empresa que una vez cofundé. Sin esperar respuesta. No sabía que esa breve carta sería el primer paso. Silencioso pero firme. El que me llevaría a una vida que, tarde o temprano, aquellos que me subestimaron se verían obligados a reconocer. Mientras tanto, la vida de mis hijos y la mía iba entrando en una órbita más estable. Las señales positivas del trabajo empezaban a aparecer con regularidad. En otro lugar, sin embargo, la familia de Ricardo entraba en una fase que nadie esperaba. Una etapa de declive, pero que se desarrollaba de forma muy silenciosa. El negocio familiar de mi exmarido, que dependía mucho de antiguas relaciones y conocidos, empezó a resentirse. Cuando el mercado cambió y los viejos socios se retiraron, los contratos que antes se daban por seguros empezaron a retrasar los pagos. Luego se alargaban. Y al final, desaparecían. Dejando atrás unos gastos que había que seguir asumiendo cada mes. Ricardo, al principio, pensó que solo era una dificultad temporal. Siguió con su costumbre de llegar tarde a casa. Se enfadaba sin motivo. Pero nunca pensó que las cosas se le estaban yendo de las manos. Hasta que las llamadas del banco empezaron a ser más frecuentes. La voz al otro lado de la línea ya no era tan amable como antes. Doña Carmen empezó a sentir una clara inquietud. Las visitas de sus amigas se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones con las vecinas ya no eran tan jactanciosas como antes. En su lugar, había suspiros y miradas lejanas cada vez que se hablaba del futuro. En esos momentos, el nombre de Elara a veces se mencionaba en voz muy baja. No con la ira o el desprecio de antes, sino con una vaga melancolía. Como si de repente recordara que la mujer que una vez estuvo en esa cocina se había marchado con demasiada facilidad. En contraste con esa atmósfera pesada, mi casa de alquiler seguía siendo pequeña. Sencilla. Pero ya no tenía la sensación de estancamiento de los primeros días. Mi trabajo de consultoría empezaba a generar unos ingresos más estables. No mucho, pero lo suficiente para pagar el alquiler a tiempo. Lo suficiente para que mis hijos tuvieran comidas decentes y algunos pequeños caprichos que les hacían sonreír cada noche. Mateo se acostumbró a verme trabajar. Ya no preguntaba mucho. Simplemente me traía agua en silencio cuando me veía sentada mucho tiempo frente al ordenador. Sofía, por su parte, me contaba con entusiasmo lo que aprendía en la escuela. Esa voz clara era el sonido que me hacía entender que iba por el buen camino. Yo no sabía ni me importaba que, al otro lado, quienes una vez me subestimaron empezaban a enfrentarse a días cada vez más difíciles. Porque Elara había aprendido a seguir adelante sin necesidad de mirar hacia atrás. Y fue esa silenciosa contraposición, sin alardes, sin declaraciones, la que empujaba a dos destinos en direcciones completamente diferentes. La respuesta de la antigua empresa llegó una tarde. Yo estaba esperando a mis hijos a la salida del colegio. La pantalla de mi teléfono se iluminó con unas pocas líneas, sencillas. Pero fueron suficientes para que me quedara en silencio por un momento. No fue por sorpresa, no. Fue más bien como la sensación de que una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo volvía a ser tocada. Y justo con mi propio nombre. No mencionaban el pasado. Tampoco pedían disculpas ni mostraban arrepentimiento. Simplemente, me invitaban a una reunión en línea para ponerme al día. Esa calma, esa forma tan serena de acercarse, me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado el tiempo. Incluso mi posición en aquella historia. La historia de la que, una vez, yo puse los cimientos. Esa noche, cuando mis hijos ya dormían, me senté frente al ordenador. Con una actitud tranquila.
sin nerviosismo, sin sentirme inferior. Porque, a diferencia de hace muchos años, esta vez no me presentaba a esa conversación como alguien que necesitaba una oportunidad. No. Era alguien que ya conocía, muy bien, el valor que traía consigo. La conversación duró más de lo esperado. Las preguntas iban directas al grano, a mi especialidad. Los problemas estratégicos que solo alguien de dentro, alguien que conocía las entrañas del proyecto, podía ver. Y durante toda la charla, sentí muy claramente que aquello que yo creía haber dejado atrás, seguía funcionando. Solo que ya no llevaba mi nombre. Después de la reunión, no hubo promesas concretas. No era su estilo. Pero, a los pocos días, los correos electrónicos siguientes empezaron a aparecer con más regularidad. Venían acompañados de propuestas de colaboración a modo de prueba. No eran grandes cosas. No eran ruidosas. Pero sí eran lo suficiente para que yo entendiera que había vuelto al círculo exacto del que una vez me marché. Mientras tanto, la vida de mis hijos y la mía seguía su curso normal. Por las mañanas, los llevaba a la escuela. Por las tardes, los recogía. Por las noches, cenábamos comidas sencillas en nuestra casa de alquiler. Mateo se volvió cada vez más callado. Pero sus ojos brillaban de una manera especial cada vez que me escuchaba hablar por teléfono sobre temas de trabajo. Sofía, por su parte, solía sentarse a mi lado. Inconscientemente, doblaba papeles, formando pequeñas casas. Como si en su mente, todavía tan ingenua, todos los esfuerzos de su madre fueran, al final, solo para mantener aquel hogar en pie. Yo no le conté a nadie sobre aquellas señales que estaban llegando. Ni siquiera me lo conté demasiado a mí misma. Porque entendía que todo apenas comenzaba. Y lo más peligroso en ese momento no era el fracaso. No. Era la esperanza prematura. Pero en las noches muy tardías, cuando la habitación se quedaba tan silenciosa que solo se escuchaba el viento colarse por la ventana, me sentaba sola. Repasaba el camino que acababa de recorrer. Y por primera vez desde el divorcio, me di cuenta de que el futuro, que antes era una nebulosa que tenía que soportar con fuerza, empezaba a tomar la forma de un camino más claro. Un camino donde cada uno de mis pasos, aunque lentos, ya tenía una dirección. En ese tiempo, mientras la vida de mis hijos y la mía iba encontrando su órbita estable, y las señales positivas del trabajo comenzaban a aparecer con regularidad, en otro lugar, la familia de Ricardo entraba en una etapa que nadie esperaba. Una etapa de declive. Pero que se desarrollaba de forma muy silenciosa. El negocio familiar de Ricardo, que siempre había dependido mucho de antiguas relaciones y conocidos, empezó a resentirse. Cuando el mercado cambió, y los viejos socios se retiraron uno tras otro, los contratos que antes se consideraban seguros empezaron a retrasar los pagos. Luego se alargaban. Y al final, desaparecían. Dejando atrás unos gastos que había que seguir asumiendo, religiosamente, cada mes. Ricardo, al principio, pensó que solo eran dificultades temporales. Mantuvo su costumbre de llegar tarde a casa. Se enfadaba sin motivo. Pero nunca pensó que las cosas se le estaban yendo de las manos. Hasta que las llamadas del banco empezaron a ser más frecuentes. La voz al otro lado de la línea ya no era tan suave como antes. Doña Carmen, su madre, empezó a sentir una clara inquietud. Las reuniones con sus amigas se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones con las vecinas ya no eran tan jactanciosas como antes. En su lugar, había suspiros y miradas lejanas cada vez que se mencionaba el futuro. En esos momentos, el nombre de Elara a veces se mencionaba en voz muy baja. No con la ira o el desprecio de antes. No. Era con una vaga melancolía. Como si de repente recordara que la mujer que una vez estuvo en esa cocina se había marchado con demasiada facilidad. En contraste con aquella atmósfera pesada, mi casa de alquiler seguía siendo pequeña. Sencilla. Pero ya no tenía la sensación de estancamiento de los primeros días.
Mi trabajo de consultoría empezaba a generar unos ingresos más estables. No eran muchos, pero sí eran suficientes para pagar el alquiler a tiempo. Suficientes para que mis hijos tuvieran comidas decentes. Y algunos pequeños caprichos que les hacían sonreír cada noche. Mateo se acostumbró a verme trabajar. Ya no preguntaba mucho. Simplemente me traía agua en silencio cuando me veía sentada mucho tiempo frente al ordenador. Sofía, por su parte, me contaba con entusiasmo lo que aprendía en la escuela. Esa voz clara era el sonido que me hacía entender que iba por el buen camino. Yo no sabía ni me importaba que, al otro lado, quienes una vez me subestimaron empezaban a enfrentarse a días cada vez más difíciles. Porque Lara había aprendido a seguir adelante sin necesidad de mirar hacia atrás. Y fue esa silenciosa contraposición, sin alardes, sin declaraciones, la que empujaba a dos destinos en direcciones completamente diferentes. Un día cualquiera. La noticia. Ya no era un simple rumor. Los fragmentos de información dispersos se unieron. Formaron una verdad innegable. La verdad sobre Lara. En una reunión con socios a la que yo ni siquiera asistí, mi nombre fue mencionado. No como la esposa de alguien. No como la madre de unos niños. Sino como parte de la historia de un proyecto valorado en cientos de millones de euros. De pronto, aquello fue lo suficientemente claro como para que el murmullo comenzara a extenderse más allá de los círculos internos. Se filtró. Llegó a oídos de la familia de mi exmarido. De una forma que nadie pudo detener. Cuando la primera pieza de la verdad se colocó en su sitio, ambas partes, aunque en mundos diferentes, entendieron. Aquella historia había llegado a un punto donde nadie podía fingir no haber escuchado nada. Era solo cuestión de tiempo. Antes de que todo lo que una vez fue subestimado tuviera que ser reconocido. Quisieran o no. Los rumores, finalmente, dejaron de serlo. Se convirtieron en una realidad. Una verdad que no se podía negar. Y aquella tarde, doña Carmen, mi exsuegra, vino a buscarme. A mi pequeña casa de alquiler. No avisó. No llegó con la altanería de antaño. En su lugar, una duda, una vacilación, se hacía visible en cada uno de sus pasos. Abrí la puerta. Me quedé un poco sorprendida. Allí estaba la mujer que, años atrás, se había sentado fría en aquella sala de mediación. Ahora estaba frente a mí. Su mirada era diferente. Ya no había desprecio. Tampoco autoridad. Solo una expresión de cansancio. Mezclada con arrepentimiento. La conversación tuvo lugar en la pequeña sala. Mi exsuegra se sentó en una de nuestras viejas sillas de plástico. Por primera vez, veía de cerca la vida que mis hijos y yo habíamos llevado durante esos años. Ese espacio. Esa intimidad forzada. Hizo que cada palabra que ella había preparado pareciera aún más pesada. Habló de las dificultades actuales de su familia. De los errores del pasado. Y, finalmente, con la voz más baja, mencionó mi nombre. Como si estuviera admitiendo algo que, antes, nunca se había permitido pensar. Yo escuchaba. No la interrumpí. Tampoco reaccioné con dureza. Porque entendía que algunas disculpas no llegan para ser perdonadas. Llegan para que quien las pronuncia se sienta más ligero. Ricardo, mi exmarido, apareció poco después. Se quedó de pie, inmóvil, en el umbral. Sus ojos evitaban a mis hijos, que jugaban tranquilamente en un rincón de la sala. El ambiente en la casa se volvió denso. Era la primera vez en muchos años que nos enfrentábamos. No como marido y mujer, sino como dos personas que habían pasado una por al lado de la otra. Él habló muy poco. Solo una breve disculpa. Pero su vacilación, su titubeo, delató claramente el arrepentimiento tardío que ahora cargaba. Y cuando su mirada se detuvo en mí, se dio cuenta de que la mujer que tenía delante ya no necesitaba esas palabras.
Mateo, mi hijo, se mantuvo cerca de mí. No dijo nada. Sofía, mi hija, levantó la mirada hacia su padre. Le saludó con educación. Luego se dio la vuelta. Un gesto tan pequeño, pero lo suficiente para hacer que un adulto bajara la cabeza. Los acompañé hasta la puerta. No los retuve. Tampoco los ahuyenté. Solo dije, con una voz muy suave, todo ha pasado ya. Pero fue precisamente esa frase la que les hizo comprender a ambos que hay cosas que, una vez que se han ido, nunca regresan. Y en el instante en que la puerta se cerró, supe que mi vida había pasado oficialmente a otra etapa, donde ya no estaba atada por lo que una vez me había herido. Quienes se quedaron atrás, ellos tendrían que aprender a vivir con su propio arrepentimiento. Si han llegado hasta aquí, les pido un pequeño favor. Dejen un 1 en los comentarios para saber que hay compañeros de viaje que me acompañan en esta travesía. Su presencia es mi mayor aliento para seguir contando la parte final de esta historia. Después de aquella visita inesperada, la casa de alquiler volvió a su calma habitual. Pero yo sentí que algo había cambiado. No en mí, sino en mis hijos, que crecían cada día en silencio. Mateo se volvió más callado. Ya no hacía preguntas ingenuas como antes. Simplemente se sentaba en silencio a mi lado mientras yo trabajaba. A veces, miraba fijamente la pantalla. Luego se giraba, como si estuviera pensando en algo que superaba su edad. Sofía, por su parte, empezó a hacer preguntas. Muy pequeñas. De esas que los adultos no sabemos cómo responder de inmediato. Sobre la familia. Sobre por qué algunas personas se marchan y no regresan. Sus preguntas eran como pequeñas agujas que pinchaban en un lugar sensible de mi corazón. Una noche, yo estaba doblando la ropa. Sofía se paró frente a mí. Su voz era muy suave. No había reproche. No había resentimiento. Solo una pregunta. Mamá, ¿sabía papá entonces que nos iba a costar mucho estar contigo? Mi mano se detuvo en el aire. De repente, todo se quedó en silencio. Entendí. Ella no preguntaba para escuchar una respuesta. Solo intentaba ordenar lo que había sentido. Durante todos estos años. Mateo, en ese momento, estaba en la puerta. No dijo nada. Pero sus ojos me miraban directamente. Como si esperara algo muy importante. Me senté. Hice que mis hijos se acercaran. Los abracé. No hablé mal de su padre. Tampoco evité la verdad. Solo les dije que, a veces, los adultos no son lo suficientemente fuertes para aferrarse a lo más importante. Y esa forma pausada de hablar hizo que mis hijos se quedaran en silencio. Durante un rato muy largo. Al día siguiente, por casualidad, mis hijos se encontraron de nuevo con Ricardo. Él había venido a visitarlos. Mateo se mantuvo erguido. Lo saludó con respeto. Pero no se acercó. Sofía, después de dudar un momento, hizo una pregunta muy bajita. Papá, ¿por qué no confiaste en mamá entonces? No había resentimiento en su voz. Solo una curiosidad. Muy infantil. Pero fue eso, precisamente, lo que hizo que Ricardo no pudiera evadirla. Porque esa pregunta obligó a quien la escuchaba a enfrentarse directamente a sus propias decisiones del pasado. Yo me quedé detrás. No intervine. No los protegí de la pregunta. Dejé que mis hijos expresaran sus propios sentimientos. Porque entendía que ellos tenían derecho a alzar su voz. Y ese derecho era más importante que cualquier falsa paz. Cuando el encuentro terminó, Sofía me tomó la mano con mucha fuerza. Mateo caminaba pegado a mi lado. Ninguno de los dos lloró. Pero la madurez silenciosa en sus miradas me hizo darme cuenta que esos niños, que una vez fueron considerados una carga,
Ahora se habían convertido en personas que sabían sentir, que sabían preguntar. Y esa madurez, aunque llegó antes de lo normal, era la prueba más clara de que yo no había elegido el camino equivocado. Después de aquel encuentro en la sala, con las preguntas ingenuas de Sofía, con la mirada directa de Mateo, mi vida regresó a su ritmo habitual, como si nada hubiera sucedido. Con mis hijos, mi trabajo, mis silencios. Pero en esa calma, sentí que algo había cambiado. No en mí, sino en mis dos pequeños, que crecían cada día en silencio. Mateo se volvió más serio. Ya no preguntaba cosas sin importancia. Solo se sentaba a mi lado. Mientras yo trabajaba. A veces, miraba fijamente la pantalla. Luego se giraba, como pensando en algo demasiado grande para su edad. Sofía. Mi Sofía. Todavía conservaba su dulzura. Su costumbre de tomarme de la mano. Cada vez que salíamos. Como si temiera que un día este sueño de paz pudiera desvanecerse. Y fueron esos pequeños gestos, esos pequeños detalles, los que me hicieron entender que lo más valioso que había conservado, después de todo, no era ni el dinero, ni la posición, sino la seguridad en el alma de mis hijos. Yo seguí con mi trabajo, en silencio, seleccionando los proyectos adecuados. No me lancé a expandirme a toda costa, porque había aprendido que la verdadera riqueza no reside en cuanto se posee, sino en la capacidad de rechazar lo innecesario, para aferrarse a lo más importante. De vez en cuando, me llegaban pequeñas noticias sobre la familia de Ricardo, sobre cómo sus vidas se habían estabilizado de nuevo, pero ya no con el brillo de antes. Y cada vez que eso sucedía, simplemente lo dejaba pasar. Sin alegría. Sin compasión. Porque para mí, el pasado, era ya solo una parte de una historia, que había llegado a su fin. Hubo noches, muy tranquilas, cuando me sentaba entre mis dos hijos. Los escuchaba contarme cosas de la escuela, de los pequeños sueños, de su infancia. Y de repente, me daba cuenta de que si aquel día hubiera elegido aferrarme, hubiera elegido ceder una vez más, quizás no habría tenido estos momentos tan plenos, tan nuestros. Y ese pensamiento no traía arrepentimiento, solo una comprensión tardía sobre el valor de atreverse a marchar. La vida, después de todo, no se volvió perfecta. Todavía había días de cansancio, momentos de preocupación. Pero el Ara ya no tenía miedo, porque había estado en lo más profundo, y había entendido que era lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Y cuando mis hijos y yo, juntos, apagábamos las luces para dormir, en nuestra casa tranquila, yo sabía que mi historia quizás había terminado a los ojos de los demás, pero para mí era solo un capítulo muy largo de mi vida, donde la paz, por fin, había encontrado su lugar. El tiempo pasó lentamente, con certeza, como el Ara había reconstruido su vida, paso a paso, sin necesidad de la aprobación de nadie. Y al mirar atrás, ella misma se dio cuenta que lo que ahora tenía no venía de un momento de cambio radical, sino de la acumulación de incontables días, donde no se permitió caer. Mi trabajo, poco a poco, fue ganando profundidad. Los proyectos en los que participaba ya no eran pequeños, ni dispersos como antes. Eran a largo plazo, estables, lo suficiente como para que yo no solo pudiera preocuparme por el presente,
sino también para empezar a pensar en el futuro de mis hijos. Con mayor seguridad. La casa de alquiler de antes fue reemplazada por un espacio más amplio. No lujoso, pero con suficiente luz, suficiente tranquilidad, suficiente para que cada noche, mis hijos y yo, pudiéramos sentarnos juntos, a disfrutar de una comida completa, sin tener que preocuparnos por el pasado. Mateo crecía con una calma inusual. Sabía ayudarme con pequeñas tareas. Hablaba poco, pero siempre observaba con mucha atención. Sofía seguía conservando su dulzura, siempre sonriente, siempre haciendo preguntas. Y fue ese equilibrio, esa mezcla perfecta, lo que me hizo creer que los años difíciles no habían herido a mis hijos, sino que los habían hecho más maduros. Comencé a dedicar una parte de mi tiempo y mis recursos a apoyar a otras mujeres en situaciones similares a la mía de antes, sin hacer ruido, sin alardes, simplemente creando oportunidades pequeñas para que ellas también pudieran valerse por sí mismas. Porque el Lara entendía muy bien la sensación de quedarse atrás, cuando todas las puertas parecían cerrarse. Mientras tanto, la familia de Ricardo, poco a poco, volvió a estabilizarse. Después de las dificultades, no eran tan prósperos como antes, pero lo suficiente para vivir. Y la relación entre ambas partes se mantuvo en un nivel de respeto mutuo. Ni cercanos, ni extraños, como dos líneas paralelas, que alguna vez se cruzaron, y luego se separaron para siempre. Ricardo, mi exmarido, de vez en cuando, me observaba desde lejos, sin intentar acercarse, porque entendía que la mujer que tenía delante ya no era alguien a quien necesitaba retener, sino alguien que había avanzado demasiado lejos de donde él una vez estuvo. En las tardes tranquilas, cuando llevaba a mis hijos a pasear, los veía correr despreocupados, bajo la luz del atardecer. Me di cuenta de que la verdadera felicidad no reside en demostrar quién tenía razón o quién se equivocó, sino en la capacidad de seguir viviendo una vida serena, sin resentimientos, sin necesidad de mirar hacia atrás. Y fue esa paz, precisamente, la respuesta más completa a todo lo que una vez había sucedido. Una mañana, volví a aparecer frente al juzgado, no como una esposa que iba a firmar los papeles del divorcio, como hacía tantos años, sino como una mujer que había avanzado completamente a otro lugar en su vida. Serena, firme, y sin llevar ya ninguna de las grietas del pasado. Me detuve en el centro, abrazando fuertemente a mis dos hijos, Mateo y Sofía, mis mellizos, ya más grandes, sanos, bien vestidos, permanecían a mi lado, con una sonrisa limpia, y detrás de ellos, los agentes de policía, cumpliendo su deber, imponentes, como un telón de fondo silencioso, para el momento que cerraba un círculo muy largo. No hubo discusiones, no hubo miradas de odio, solo una contraposición amarga, cuando la familia de Ricardo los observó desde lejos, porque fue allí mismo, en ese lugar, años atrás, donde despidieron a Lara, con las manos vacías. Y ahora, esa misma mujer estaba allí, con todo aquello que ellos creyeron que nunca podría tener. La noticia de mi patrimonio, de más de 10 millones de euros, finalmente
Dejó de ser solo un tema de conversación. Porque se había convertido en una realidad. Clara. Legal. Innegable. Y lo que dejó a la familia de Ricardo. Sin aliento. No fue solo esa cifra. Sino la verdad de que el Ara había logrado todo aquello. Sin necesitar a ninguno de ellos. Ricardo. Mi exmarido. Se quedó allí. Inmóvil. Durante mucho tiempo. Su mirada se detuvo en mis hijos. Observando cómo se tomaban de mi mano. Cómo reían. Con naturalidad. Sin ninguna carencia. Y por primera vez. Entendió. Que lo que había perdido. No era dinero. Ni oportunidades. Sino una familia. Que podría haber sido plena. Si él hubiera confiado. Si él hubiera tenido. Suficiente paciencia. Doña Carmen. Su madre. No se acercó. Solo observó desde lejos. Su mirada. Llena de cosas. Que no pudo decir a tiempo. Porque hay errores. Por mucho que te arrepientas. Ya no hay oportunidad. De corregirlos. Yo no los miré. No fue por rencor. Sino porque ya no tenía ninguna razón. Para volver la cabeza. El pasado. Para mí ahora. Era solo un camino recorrido. No necesitaba negarlo. Tampoco necesitaba recordarlo. Para demostrar nada. Cuando mis hijos y yo subimos al coche. Los abracé. Sonreí. Una sonrisa muy dulce. Una sonrisa. Que no llevaba victoria. Tampoco autosatisfacción. Simplemente. La sonrisa de una mujer. Que había sobrevivido a los días más oscuros. Y que había mantenido. La bondad. El coche se alejó lentamente. Dejando atrás el juzgado. Y a aquellas personas. Allí de pie. En un silencio. Pesado. Y en ese instante. La familia de Ricardo. Comprendió algo. Demasiado tarde. Que hay mujeres. Que mientras están a tu lado. Son subestimadas. Y cuando se van. Ya ni el dinero. Ni el arrepentimiento. Pueden comprar de vuelta. La confianza. La paz. Y una vida. Que ahora les pertenece. Solo a ellas. Después de aquel día frente al juzgado, mi vida no tuvo más momentos dramáticos. No como los que uno suele imaginar para una mujer que ha dado un vuelco a su destino. Porque para mí, las mayores turbulencias ya habían pasado hacía mucho tiempo. Desde aquellas primeras noches. En aquella pequeña casa de alquiler. Cuando mis hijos dormían profundamente a mi lado. Y yo tenía que repetirme a mí misma que no podía caerme. Los días que siguieron. Regresaron a un ritmo familiar. Llevaba a mis hijos a la escuela. Trabajaba. Cenábamos comidas sencillas. Solo que mi corazón. Estaba mucho más ligero. Ya no llevaba el peso de tener que demostrar nada. Ni de tener que ganar a nadie. Mateo. Se volvió cada vez más maduro. Callado. Pero sensato. Sabía ordenar sus libros. Sabía esperar a que yo terminara de trabajar para hablarme. Sofía. Siempre sonriente. Mantenía la costumbre de tomarme de la mano. Cada vez que salíamos. Como si temiera. Que un día. Este sueño de paz. Pudiera desvanecerse. Y fueron esos pequeños gestos. Precisamente. Los que me hicieron entender. Que lo más preciado que había conservado. Después de todo. No era ni el dinero. Ni la posición. Sino la seguridad. En el alma de mis dos hijos. Yo seguí con mi trabajo. En silencio. Seleccionando los proyectos adecuados. No me lancé a expandirme a toda costa. Porque había aprendido. Que la verdadera riqueza. No reside en cuanto se posee. Sino en la capacidad de rechazar lo innecesario. Para aferrarse a lo más importante.
De vez en cuando me llegaban pequeños retazos de noticias sobre la familia de Ricardo, sobre cómo sus vidas se habían estabilizado de nuevo, pero ya no con el brillo de antes. Y cada vez que eso sucedía, simplemente lo dejaba pasar, sin alegría, sin compasión, porque el pasado, para mí ahora, era solo una parte de una historia, que había llegado a su fin. Hubo noches muy tranquilas, cuando me sentaba entre mis dos hijos. Los escuchaba contarme cosas de la escuela, de los pequeños sueños, de su infancia, y de repente, me daba cuenta de que si aquel día hubiera elegido aferrarme, hubiera elegido ceder una vez más, quizás no habría tenido estos momentos tan plenos, tan nuestros. Y ese pensamiento no traía arrepentimiento, solo una comprensión tardía sobre el valor de atreverse a marchar. La vida, después de todo, no se volvió perfecta. Todavía había días de cansancio, momentos de preocupación. Pero el Lara ya no tenía miedo, porque había estado en lo más profundo, y había entendido que era lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Y cuando mis hijos y yo, juntos, apagábamos las luces para dormir, en nuestra casa tranquila, yo sabía que mi historia quizás había terminado a los ojos de los demás, pero para mí era solo un capítulo muy largo de mi vida, donde la paz, por fin, había encontrado su lugar. El tiempo, después de eso, pasó lentamente, sin grandes sobresaltos, pero fue esa misma calma la que obligó a quienes se quedaron atrás a enfrentarse a más cosas que nunca, porque cuando ya no estaban ocupados persiguiendo sus cálculos inmediatos, el pasado empezó a aparecer con mucha claridad en cada momento de su vida cotidiana. Ricardo, mi exmarido, poco a poco, se dio cuenta de que lo que más lo agotaba no era el trabajo difícil, ni la falta de dinero, sino la sensación de vacío. Al regresar a una casa, donde ya no había risas de niños, donde ya no había cenas con alguien esperándole, y donde ya no había nadie, en silencio, detrás de él, como antes. Algunas noches, se sentaba mucho tiempo en el salón, mirando el espacio vacío, donde antes estuvo la caja de juguetes de los niños, y por primera vez, entendió que no solo había soltado la mano de una esposa, había soltado la mano de un hogar entero, un hogar que él pensó que siempre estaría allí, lo valorara él o no. Doña Carmen, su madre, también envejeció más rápido. Después de las dificultades, no fue por enfermedad, sino por los pensamientos que no podía expresar, porque empezó a darse cuenta de que la severidad y los prejuicios de antaño no habían fortalecido a la familia, sino que habían alejado a la única persona lo suficientemente paciente como para mantenerlo todo intacto. Mientras tanto, la vida de Lara y mis hijos continuó hacia adelante, de forma muy natural, sin necesidad de comparaciones, sin necesidad de recordar. Mateo se volvió cada vez más tranquilo, aprendió a ser independiente y a pensar con una madurez que superaba su edad. Sofía todavía conservaba su dulzura, pero en su mirada había una confianza, la de una niña que ha crecido en un entorno seguro. Yo no les conté a mis hijos sobre lo que los adultos habían perdido, porque entendía que los niños no necesitan cargar con las lecciones que provienen del arrepentimiento de otros, solo necesitan vivir
Su propia infancia. De vez en cuando. La información sobre mí. Seguía apareciendo. En las conversaciones de antiguos conocidos. De la familia de Ricardo. Sin ruido. Sin alardes. Solo lo suficiente. Para recordarles. Que esa mujer. Había avanzado. Realmente. A otro mundo. Un mundo donde ya no había lugar. Para la subestimación. O el juicio. Y en las noches muy tardías. Cuando todo se calmaba. Ricardo. Mi exmarido. A veces. Se preguntaba. Si aquel día. Hubiera tenido un poco más de paciencia. Un poco más de confianza. ¿Habría sido su vida diferente? Pero luego. También entendía. Que hay preguntas. Que nacen. No para tener respuesta. Sino para que las personas. Aprendan a seguir viviendo. Con su propia ausencia. El capítulo de Elara. Se había cerrado. Mucho tiempo atrás. En el mundo de ellos. Y lo que quedó al final. No fue ni dinero. Ni fama. Sino una lección silenciosa. Que hay personas. Que solo cuando se pierden. Uno se da cuenta. De que eran lo más importante. Y cuando se dan cuenta. Ya no hay oportunidad. De retenerlas. Al final, la verdadera riqueza no se mide en lo que se posee, sino en la paz que se encuentra y el amor que se siembra. ¿Y ustedes, qué valoran más en el largo viaje de la vida? Y historia, la de Elara, termina aquí. O quizás, no termina. Simplemente, es un capítulo. Cerrado. Pienso. En las decisiones que tomé. En lo que dejé atrás. En lo que construí. ¿Habría hecho otra cosa? Puede ser. Pero el pasado. Ya no vuelve. Imaginen. Por un momento. Si ustedes. Hubieran estado en mi lugar. Con el corazón. Un poco roto. Con el futuro. Tan incierto. ¿Qué habrían elegido? ¿La amargura? ¿El resentimiento? ¿O la paz? Esa paz que, a veces, es más difícil de alcanzar que cualquier fortuna. Me gustaría saber, ¿qué sienten? Ahora mismo. Al escuchar mi relato. ¿Hay alguna parte que les ha resonado? Compartan sus pensamientos. Sus emociones. Aquí abajo, en los comentarios. Saber que hay otros que entienden. O al menos, que reflexionan. Es un consuelo. Grande. Si esta historia les ha tocado. De alguna manera. Les pido que dejen un me gusta. Que la compartan. Con alguien a quien crean que pueda ayudarle. Y, por supuesto, que se suscriban. A nuestro canal. Silencio y venganza. Para seguir encontrándonos. En otras voces. En otras vidas. Gracias. Por caminar conmigo. Hasta el final. Que la vida. Les regale siempre. Esa paz. Que no tiene precio. Hasta pronto. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.